A ver, ahora sí. Ok, perfecto. Comencemos, por favor. Hola, hola, ¿se puede? Sí, ahora sí. Bien. Eh, Nuevamente, buenas tardes desde la ciudad de Tarapoto, Universidad Nacional de San Martín. Un gusto de compartir esta mesa temática de ciencias médicas. Eh, Dentro de la tercera semana de investigación de la Red Peruana de Universidades, en esta oportunidad eh, agradecemos la asistencia de hasta la fecha 26 interesados en conocer sobre esta temática y contamos con dos ponentes. Es Magíster Nélida Luzmila Hilario Guapaya y Maribel Díaz Vázquez, ¿no? Hemos esperado, creo, o faltan 2 minutos. 2 minutos, son 5 minutos de espera para que puedan entrar a la sala los interesados para poder dar inicio a las ponencias. Les ruego que esperen, falta 1 minuto para cumplir con el protocolo. Así es. Y no olviden que al finalizar las ponencias habrá una ronda de preguntas también. Así que pueden igual dejar sus preguntas por el chat mientras las ponentes están exponiendo. Bien, precisamente o efectivamente a través del chat ustedes pueden hacer sus preguntas. Y en esta oportunidad voy a tener el honor de presentar a las 2 ponentes que van a tener la oportunidad de exponer sobre 2 temas interesantes. Me refiero a la magíster Nélida Luzmila Hilario Guapaya, enfermera, licenciada por la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, máster en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Huelva, con financiamiento de la Fundación Carolina de España, experta en cuidados oncológicos y paliativos por la Universidad de Huelva, egresada del programa de doctorado en Ciencias en Investigación Epidemiológica financiado por Fondesit Ciencia Activa, docente y coordinadora de acreditación en la Oficina Universitaria de Gestión de Calidad de esta universidad. Asimismo, a Maribel Díaz Vázquez, docente e investigadora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, licenciada en enfermería, especialista en salud familiar y comunitaria, magíster en ingeniería ambiental, estudiante en doctorado en enfermería por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, investigador RENACID en nivel 2, con más de 20 años de experiencia de trabajo en ONGs con proyectos de desarrollo rural en el área de salud ambiental comunitaria y 16 años en docencia universitaria. Actualmente docente, asesora y jurado de tesis de pre y posgrado, líneas de investigación, salud y ambiente vinculados al cuidado de la familia, riesgos ambientales relacionados con las condiciones de la vivienda que pueden generar enfermedades ambientales, tales como calidad de aire intradomiciliario, agua, suelo, higiene, saneamiento, además del cambio climático, poblaciones vulnerables y desarrollo rural sostenible. Los ponentes tienen 15 minutos, al cabo de la cual vienen las preguntas por el chat. Al fin de las 2 ponencias se va a tener la oportunidad de resolver. En esta oportunidad iniciamos la ponencia con la magíster Nélida Hilario Guapaya. Por favor, adelante, magíster. Muy agradecida por el pase, profesor Dani.
agradecer a los organizadores del evento por la invitación a nuestra institución como parte de las actividades que han programado para esta tercera semana de investigación. Muy contenta de poder participar en el evento. Y en este caso voy a presentar uno de los estudios que estamos desarrollando en el grupo de investigación Cuidarte, que titula Competencias digitales de los docentes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Los autores del trabajo, que ya está próximo a publicación, son la doctora Yesenia Musayón, el magíster Daniel Cóndor Cámara, quien les habla, la magíster Carol Zabaleta y la magíster Melania Gutiérrez. El tema de competencia digital era uno de los intereses que teníamos en el equipo previo a la pandemia, sin avisorar que luego esto iba a ser un detonante y, por qué no decirlo, una de las razones que ha generado todo un tema de revuelo en el ámbito educativo, ¿no? Como si hubiéramos de repente avisorando, dado que uno de los miembros del equipo trabaja en la línea de enfermería informática, direccionamos la necesidad de conocer este detalle en nuestra universidad. En este escenario, la competencia digital, reconocida como el empleo de las tecnologías de información y de comunicación de forma creativa, crítica y segura, con la finalidad de poder potenciar el desarrollo profesional, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre e inclusión social, es como hemos definido el tema de la competencia digital. Cabe destacar que en la búsqueda de documentos sobre esta temática, encontramos el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores, conocido como DICCOM Edu, que involucra dentro de sus dimensiones 6 aspectos: compromiso profesional, recursos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, el empoderar a los estudiantes en el tema de competencias digitales y el facilitar la competencia digital de los estudiantes. Este marco europeo establecía dentro de su marco teórico una información muy relevante y con la cual en el grupo de investigación vimos por conveniente tenerlo como marco referencial, porque involucraba el tema de competencias profesionales, competencias pedagógicas, competencias de los estudiantes a quienes vamos a direccionar, en este caso, el conocimiento a través del cual nos vinculamos con ellos para la transmisión de información. Y en este contexto pues están involucradas estas competencias digitales que pueden ser de manera transversal y también teniendo en cuenta las competencias académicas, ¿no? Como parte de la formación y vinculados al tema de la calidad educativa. Así en el grupo nos planteamos la pregunta, entonces, ¿cuáles son las competencias digitales que tienen los docentes en nuestra universidad? Como reitero, esto fue en el marco previo al contexto de pandemia, cuando todavía nosotros estábamos en actividades presenciales, ¿no? Sin ninguna modificación, así que fue interesante ver la evolución de este acontecimiento también en el marco de los resultados que nos dio en ese estudio. Así, el objetivo que nos habíamos proyectado era identificar a través de la autoevaluación las competencias digitales de nuestros docentes en la universidad y que a su vez esto pudiera repercutir en acciones de mejora, ¿no? Por lo que era necesario proponer directrices en competencias digitales, en este caso para el mejoramiento del uso de las TICs en nuestros docentes de la institución. La metodología que se empleó, en este caso, se realizó la invitación a participar a todos los docentes de nuestra universidad, involucrando en este quehacer 686 docentes ordinarios y 973 docentes contratados, ¿no? En nuestra institución. La información se transmitió vía correo electrónico, de tal manera que pudieran tener acceso a dar respuesta a la encuesta. Se realizaron invitaciones entre marzo y junio del 2020. Este estudio, justo en el marco de este contexto, fue cuando nosotros realizamos ya la recolección de datos, ¿no? Tasa de respuesta que tuvimos fue del 22% de 365 docentes. Cabe destacar que en este marco europeo de las competencias digitales, estas se pueden clasificar en los niveles que presentamos a continuación, ¿no? Tenemos un nivel principiante, explorador, integrador, experto, líder y pionero.
es una evolución gradual de las competencias digitales a través de la cual nosotros podemos tener una clasificación. Y este instrumento lo que nos ayudó fue, de manera general, a poder tener esta precisión, ¿no? De contextualizar el trabajo que nosotros estábamos desarrollando en función a estas categorías. La puntuación estaba establecida por áreas, ¿no? De tal manera que teníamos el área principante integrador, el explorador, el experto, el líder y el pionero. Y cabe destacar que esta puntuación fue referencial en el proceso, de tal manera que podíamos identificarlos y poder de esta manera clasificarlos. Cabe destacar que en este proceso, los resultados que obtuvimos en función a las características personales y académicas de nuestros docentes, que en este caso dieron respuesta al test de competencia digital, establecía la descripción, en este caso, prioritariamente fueron de género masculino, el 54.52%, destacaron también en años como docente, más de 20 años, tenemos un gran porcentaje de docentes con antigüedad y con trayectoria marcada en el campo de la academia. El vínculo con la universidad, el 60% fueron docentes permanentes. La facultad a la que pertenecen, mayoritariamente predominó en la Facultad de Medicina, ¿no? Seguido de la Facultad de Ciencias. Y las herramientas digitales que más usaron en este proceso, según lo que se identificó, fueron las presentaciones, ¿no? Las presentaciones que cotidianamente se utilizan para las actividades académicas. Estas podrían ser en formato de presentación tipo Prezi, en formato de PPT, entre otros, ¿no? Cabe destacar que el promedio general y por área de competencia, según la información que pudimos identificar, encontramos una media de puntuación general de 43.88, ¿no? Y en este contexto, el facilitar estas competencias digitales a los estudiantes fue uno de los datos más representativos que encontramos. Facilitar la competencia digital de los estudiantes obtuvo 9.56. Interesante este contexto de facilitar la competencia digital a los estudiantes, ¿no? Porque es una perspectiva de cómo nosotros, como docentes, en un escenario donde todavía no estábamos tan aperturados a la práctica en la virtualidad, ya nos direccionaba a que tenía que ser el rumbo en el cual teníamos que empezar a fortalecer a nivel institucional, ¿no? No solamente hacia los docentes, sino también al reconocimiento de estas competencias hacia los estudiantes. Entre las directrices en competencia digital para el mejoramiento del uso de las TIC en los docentes de la universidad, se establecieron entonces de esta forma el compromiso profesional. Se adelantó. El compromiso profesional, que involucra el desarrollo de las competencias digitales y profesionales, lo que involucra a su vez un uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Es como nosotros como docentes a nivel institucional realmente estamos comprometidos. La institución en este contexto, luego de estos resultados que también permitieron fortalecer las propuestas de mejora a nivel de la universidad, involucraron capacitación a los docentes en este bloque y tratando de sensibilizar mucho en el uso adecuado de estas herramientas, lo cual involucraba también a su vez la captación de nuevas modalidades de uso, ¿no? Como ustedes pueden apreciar entre nuestros resultados, teníamos un considerable número de docentes que ya tenían cierta experiencia mayor a 20 años, y que de repente en ciertas circunstancias el hecho de la presencialidad facilitaba mucho la comunicación con los estudiantes, pero tuvimos que tomar medidas activas e inmediatas para que los docentes también fortalecieran estas competencias digitales en el proceso, ¿no? Los recursos digitales, gestionar, administrar y organizar el uso de las herramientas y tecnologías digitales en el proceso de enseñanza, eso con la necesidad de innovar también. El tema de la creación y co-creación de nuevos recursos digitales que también se establecieron a nivel institucional y que estas a su vez se fortalezcan también con aspectos estructurales a nivel institucional. El enseñar y aprender,
que involucra el contribuir hacia el aprendizaje de las tecnologías de información y comunicación para el estudiante y enseñarles a ellos también a aprender y aprender a lo largo de la vida. Muy interesante este escenario porque era un feedback de retroalimentación y probablemente quienes sean docentes en la sala puede que tengan experiencias similares a la que pueda de repente yo comentar. En algún momento cuando ya dictábamos las clases, luego de la capacitación, si bien nosotros teníamos algunas herramientas como parte de la interactividad que debemos de tener entre docentes y estudiantes, los estudiantes surgían con unas iniciativas que realmente a nosotros como docentes nos emocionaba saber que no solamente ellos aprendían de nosotros, sino que en el vínculo que ellos tienen muy direccionado hacia el uso de estas tecnologías, nosotros también aprendíamos de ellos con el uso de las herramientas, lo cual es importante tener en este contexto, ¿no? Utilizar entonces estas tecnologías digitales para fomentar y mejorar estas estrategias de aprendizaje, sobre todo colaborativo y autodirigido, ¿no? Muchas veces la preocupación de los docentes cuando uno va a ver el tema de trabajo virtual, que involucra el tema de las TIC, en el trabajo colaborativo dicen, no, bueno, ahí van a trabajar 2 y el resto no, que a veces solía ocurrir en el escenario de la presencialidad, ¿no? A diferencia, el contexto virtual nos permitía tener un registro efectivamente de quiénes son los estudiantes que aportan dentro del trabajo, lo cual es interesante desde esta perspectiva también de avance y cómo el estudiante se puede ir comprometiendo en enseñar y aprender. La evaluación, en todo caso, el uso de estas estrategias digitales y cómo los docentes podían implementarlas también en las herramientas digitales para la mejora de la evaluación, no solo diagnóstica, sino también formativa, y desde el escenario sumativo y también de la retroalimentación. Capacitar a los estudiantes, empoderarlos en el uso de estas herramientas, creo que ha sido algo destacable en el proceso, ya tratando de ver cómo estas directrices, ¿no? En esos comentarios, cómo estas directrices han favorecido este proceso también. La accesibilidad y la inclusión y personalización también. Facilitar la competencia digital de los estudiantes, ¿no? Lo cual involucra incorporar plataformas virtuales para la elaboración y en este contexto compartir y administrar contenidos relacionados a evaluaciones, retroalimentación, actividades en línea, ¿no? A través de las cuales se puede interactuar y así realizar un seguimiento también a los estudiantes, la administración de las tareas y de las actividades que se proponen y el promover el desarrollo de actividades siempre en un contexto colaborativo y a distancia también entre los estudiantes. Entre las principales conclusiones que nosotros podemos tener del estudio, ¿no? Es que, como pudimos apreciar, el estudio identificó que los docentes se encuentran en un nivel integrador. Es decir, que en este nivel ellos experimentan tecnologías de tipo digital con una cierta variedad de contextos y para diversos propósitos, ¿no? Lo cual les permite a ellos integrarlos y en muchas de sus prácticas docentes poderlas vincular. Aspecto que ha sido favorable, sobre todo para este escenario que, como les mencionaba, fue transicional en este proceso y que rápidamente también nos permitió retornar a las aulas para poder implementar trabajo de capacitaciones que se estableció hacia los docentes, ¿no? El uso de las plataformas, la activación de los mecanismos también fue algo importante, sobre todo desde un perfil de docente que estaba muy, sobre todo en el pregrado, muy vinculado a la actividad presencial, ¿no? A esa interacción y cómo romper esas barreras para trascender a una competencia digital que nos ha fortalecido en el tiempo. Asimismo, este estudio, como hemos visto, nos ha permitido establecer directrices en competencias digitales por cada una de las áreas, y esto siempre en un contexto de mejora continua, ¿no? A nivel institucional y a nivel de calidad, consideramos que es importante tener en cuenta este tipo de evaluaciones diagnósticas que a su vez nos permiten no solo conocer la realidad que tenemos, sino cómo podemos ir fortaleciéndonos en el tiempo, siempre en una perspectiva de calidad educativa y en un escenario siempre de retroalimentación, ¿no? Donde todos los actores vinculantes a nivel institucional están comprometidos en este proceso para que realmente se pueda viabilizar. En este contexto, agradezco a todos por la atención
y al mismo tiempo mencionar que este estudio se realizó gracias al Fondo de Investigación a nivel institucional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el marco de un concurso de investigación. Muchísimas gracias a todos. Quedo atenta a las preguntas que pudieran haber. Gracias a la magíster Nélida Hidalgo Guapaya, quien ha disertado sobre competencias digitales de los docentes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Las preguntas es al final de las dos exposiciones. Es así, ¿no es cierto, anfitrión? Para dar el paso a la siguiente exposición de la magíster Maribel Díaz Vázquez, quien expondrá sobre el papel fundamental de la enfermería en la acción climática mundial. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. También pues mi agradecimiento a los investigadores y también a Dani, que no me ha hecho la presentación. Y bueno, yo voy a presentar el artículo que ya ha sido publicado el año pasado, ¿no? Perdón. Ya en una revista y ha sido elaborada en coordinación pues con la doctora Patricia Butterfield de la Universidad del Estado de Washington, la doctora Jim Lefebvre también de la Universidad de Massachusetts, y también pues he estado yo en la elaboración de dicho artículo. Como todos sabemos, el cambio climático pues es una gran amenaza para la salud pública y realmente pues está ocasionando estragos en nuestra salud que todavía pues a muchos profesionales de la salud no nos hemos dado cuenta y no estamos asumiendo. Además de eso, pues existe una intransigencia política y burocrática y por lo tanto es necesario que pues los profesionales de la salud asuman con liderazgo y también con un compromiso sostenido dicha temática y problemática mundial, ¿no? Entonces, acá vemos algunos impactos que está teniendo el cambio climático en la salud, tanto a nivel de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, enfermedades metaxénicas, desórdenes alérgicos, impactos en la salud gastrointestinal por la calidad de agua, por el impacto en alimentos que se contaminan, ¿no? Las temperaturas extremas que cada vez son más evidentes. Y luego, pues, también los desastres que ocasionan, que están ocasionando también problemas a nivel de la salud mental. Pues, ante esta problemática, las enfermeras ya a lo largo de la historia, pues, se han interesado por este tema, y ya desde Florence Nightingale, pues, ha visto todo lo que es la ventilación, la iluminación sana para con los pacientes, ¿no? Y luego, pues, a lo largo de la historia, ya en 1986, el Consejo Internacional de Enfermería también ha ido poniendo ya algunos ítems para posicionar a las enfermeras en esta problemática, ¿no? Y actualmente con el artículo, pues, hemos analizado que las enfermeras tienen 3 activos esenciales para poder intervenir, ¿no? En primer lugar, pues comprenden alrededor del 60% de los profesionales de la salud en todo el mundo y trabajan pues en todos los niveles de los sectores clínicos y de la salud pública. Y además pues tienen un gran potencial para cambiar la trayectoria de la acción climática y sus efectos en la salud. En segundo lugar, ha habido encuestas internacionales pues del grado de confianza que existe de las personas hacia la profesión de enfermería. Y ya en la encuesta Gallup de los Estados Unidos, pues durante 19 años se ha citado a la profesión de enfermería como la más confiable, pero también existen otros encuestadoras donde pues se muestra que las enfermeras son profesionales confiables, ¿no? Como Ipsos Veracity, en la que pues
ha salido número 1, ¿no? Como profesión confiable, y bueno, también en otras profesiones como los médicos, los ingenieros también, pues han salido muy confiables, ¿no? Que la población confía en ellos, pero la población percibe a las enfermeras como accesibles y confiables, ¿no? Además, pues las enfermeras son el primer proveedor de salud en el que se encuentran las personas, tienen un inmenso potencial para crear y difundir mensajes, especialmente sobre el clima, y son aceptables, ¿no? Porque se comunican muy directamente con la población, y esto puede hacer fácil que las personas puedan trabajar o puedan entender todo lo que es el cambio climático y los efectos en la salud. Y en tercer lugar, pues las enfermeras están más cerca de las personas vulnerables. Generalmente las enfermeras y enfermeros trabajan en zonas desatendidas, marginales, o en zonas con ambas características, ¿no? Y bueno, el personal de enfermería muchas veces está asociado a la reducción de mortalidad de enfermedades sensibles al clima, como la malaria, el dengue u otras. Entonces, se hace un llamado, ¿no?, a cultivar el liderazgo de enfermería en la acción climática. Para eso, pues, se requiere una preparación exhaustiva con programas de liderazgo para la acción en todo el mundo y a nivel de pregrado y posgrado. Y luego, las enfermeras en la práctica, pues, tienen un gran potencial para hacer frente a este problema, no solamente a nivel comunitario, ¿no? Evitando quizás la deforestación o con las familias, sino sobre todo también en los hospitales, porque se ha demostrado que la industria de la salud pues, es también un gran contaminador y generador de gases de efecto invernadero. Y bueno, para tener éxito en esta nueva misión, necesitan pues capacitación continua, también necesitan que se les acepte pues, o se les dé presupuestos para proyectos y una tutoría profesional continua, ¿no? Afortunadamente existen, nuestro anterior ponente nos hablaba de las habilidades tecnológicas, pues se ha dado ya en el mundo pues el acceso a ellas, y existen ya programas que tienen este material disponible, ¿no? Como el Programa de Cambio Climático y Salud, el Consorcio Global sobre la Educación para el Clima y la Salud, y la serie y Clima y Salud del Proyecto Hecho, todos ellos de Estados Unidos o del Reino Unido, ¿no? Y están disponibles mediante seminarios web, cursos en línea, planes de estudio, etcétera, ¿no? Y además, pues existen iniciativas que ya son más visibles, como Gales Green, con sede en Nigeria, que se centra pues en la creación de una red de enfermeras con conocimientos sobre el clima para servir como agentes de cambio en todo África, ¿no? Entonces, estas potencialidades que ahora tenemos, pues también ya son motivos de celebración. Es necesario también que es importante enseñar la sostenibilidad ambiental y la administración, para que las enfermeras y estudiantes no solo entiendan que tengan que capacitarse en esto, sino iniciar el cambio, ¿no? En los lugares donde estén, en los centros laborales donde se puedan pues, desenvolver. Y el trabajo pedagógico recientemente desarrollado en las universidades, con programas como salud planetaria y el desarrollo sostenible, pues enfatiza la importancia de los ecosistemas interdependientes y la inclusión global en la que todos debemos estar inmersos, ¿no? Entonces, a nivel, por ejemplo, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, hemos tenido algunas pasantías internacionales donde pues, se ha podido conocer estos temas, ¿no?, que son muy importantes para el futuro de la salud pública. También, pues la enfermería debe fortalecer el compromiso con las prácticas indígenas y los saberes ancestrales para la protección del clima, que ya lo hacen, ¿no?, pero tienen que reafirmarlos. Y luego hay muchas experiencias de enfermeras que trabajan en países latinoamericanos generalmente,
u otros de países de recursos bajos, donde pues han abarcado problemas como es la implementación de cocinas mejoradas, o en el caso de Brasil, la atención en los mega incendios de la Amazonía que hubo, ¿no? Entonces, ya enfermería pues está iniciando a trabajar en el campo del cambio climático. Algunas recomendaciones, pues acelerar el cambio al colocar a enfermeras en roles de liderazgo, y para eso es necesario construir alianzas entre organizaciones de enfermería a nivel mundial, además pues de involucrar a las enfermeras en iniciativas internacionales, ampliar el liderazgo en iniciativas sanitarias sostenibles en el lugar del trabajo, en la comunidad, etc. Luego, brindar a las enfermeras y a los estudiantes de enfermería las habilidades que necesitan para aportar a la sostenibilidad ambiental. Existe ya investigaciones donde ya varias enfermeras europeas, destacando a las del Reino Unido, pues han elaborado todo un material para implementar en las escuelas de enfermería, en los currículos, pues una temática de herramientas para lo que es generar que los estudiantes puedan aportar a la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, lo están probando, están haciendo estudios ya en varias universidades europeas, me parece que ya está publicado, y se va a empezar a nivel de universidades latinoamericanas. Luego, aclarar los efectos del cambio climático sobre la salud en la práctica clínica y involucrar a las enfermeras en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, como por ejemplo generar hospitales verdes en nuestro país. Otra recomendación es reactivar el activismo. Es muy importante que no solamente protestemos ante el cambio climático y los efectos contaminantes, sino también que hagamos peticiones, que exista un compromiso político, incluida pues una candidatura y un cargo, ¿no? La cuarta recomendación, pues asegurar una mirada global, asumiendo en la agenda de enfermería la acción por el clima. Para esto, pues adoptar las experiencias exitosas de cambio climático que ya existen en algunos países y rescatar y visibilizar los conocimientos y prácticas ancestrales en las zonas de trabajo de las enfermeras para enfrentar al cambio climático. La quinta recomendación, desarrollar la justicia ambiental, y para esto pues apuntar hacia el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, valorar los ecosistemas para proteger la biodiversidad, porque a veces pues vemos muy lejano eso dentro de la currícula de enfermería, y sí es parte del interés del cuidado humano que brinda enfermería, pues cuidar la biodiversidad. Y luego abogar por las comunidades saludables para asegurar pues el transporte activo, la energía verde y opciones de alimentos saludables y sostenibles para todos. Algunas referencias y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Maribel Díaz por tan interesante exposición, y ya contamos con la presencia del doctor José Cabrejos, quien va a disertar sobre el tema importancia de la investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria en la universidad. El doctor José Cabrejos es docente de RENACYT, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Disculpen, no sé qué es lo que está pasando con mi cámara. No me permite mirarme. ¿Compartir? No, compartir sí quizás, pero mirarme a mí no. ¿Ustedes pueden verme? No, pero puede compartir su pantalla Permítame, por favor. de la exposición. Sí, por favor, habilítenme la función de compartir. Ok, ahorita lo habilitamos. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Ok, sí, estoy teniendo algunos
inconvenientes con eso. De repente podemos pasar a la siguiente ponencia, a la siguiente ponente, y luego Ok. finalizamos con su exposición. ¿Le parece? Ok, perfecto. Y me reinicio para ingresar, para verlo en mi cámara. Ok, Perfecto, gracias. muchas gracias. Muy bien, entonces, debido a este inconveniente, le damos paso a Tania Tello Rodríguez. Ella es médico geriatra, magíster en geriatría y gerontología, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Adelante, por favor, Tania. Sí, buenas tardes. Por favor, Muchas gracias. habilitenme la opción de compartir pantalla. ¿Le puedes habilitar, por favor? A ver, un momento, por Tania? favor. Ok. Sí, un momento. Excelente. Tania, ahora sí, puede comenzar, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, agradecer por la invitación. El tema del trabajo de investigación, que son resultados preliminares, es sobre salud mental de los adultos mayores durante la pandemia por COVID-19 en el Hospital Cayetano Heredia, Lima, Perú. Los investigadores son miembros del Instituto de Gerontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la que habla, y la doctora Juliana Mazubillos. Un momentito que no. Ok, mencionar que, como todos sabemos, la pandemia por COVID-19 generó que las personas entren en un confinamiento social, ¿no? El cual se ha prolongado por varios meses y años. Sabemos que la población adulto mayor en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, representa el 13.3% de la población, y es la población que hemos visto que la que más ha sufrido de hospitalizaciones y de mortalidad en las 4 olas. Este distanciamiento social y las restricciones sociales que han surgido durante la pandemia, pues ha llevado que tengan diversas limitaciones en sus actividades de la vida diaria, teniendo que afrontar además la inaccesibilidad a los servicios de salud para el manejo de sus enfermedades crónicas y también para el manejo del COVID. Este distanciamiento social y la soledad, ¿no? Obviamente llevan a efectos significativos negativos sobre la salud mental de los adultos mayores. Los cuales en esta época, muchos de ellos pueden haber sido mitigados por el uso de la tecnología, ¿no? Pero justamente esta población es el que tenía menos de acceso a la tecnología, a Internet y al manejo de ellos, ¿no? El aislamiento social en las personas mayores puede conducir a depresión, ansiedad, insomnio, mala calidad del sueño, ¿no? Un deterioro cognitivo y aceleración del mismo. Eso fue el motivo por el cual nos preguntamos cuál era el estado de salud mental de las personas adultas mayores durante la pandemia. El objetivo general fue determinar el estado de salud mental durante la pandemia por COVID-19 en adultos mayores que habían estado acudiendo antes de pandemia a este hospital. El objetivo específico fue determinar la frecuencia de depresión, ansiedad e insomnio durante la pandemia por COVID-19 en esta población, y determinar cuáles eran los factores estresores durante la pandemia por COVID-19 en adultos mayores del Hospital Cayetano Heredia. Este fue un estudio descriptivo transversal. La población
se tomó aquellos adultos mayores que habían acudido a consulta de valoración geriátrica integral en el servicio de geriatría del Hospital Cayetano Heredia desde agosto 2017 hasta febrero de 2020, ¿no? Y de los cuales teníamos registrados en una base de datos y los teléfonos y celulares de estos pacientes. Los criterios de inclusión fueron adultos mayores que habían acudido a esta valoración geriátrica integral antes de la pandemia y que teníamos registrados sus números telefónicos, ya sea de ellos o de sus familiares directos. Y la aceptación de los pacientes a participar en el estudio previo consentimiento verbal que se hizo por llamadas telefónicas. Los criterios de exclusión fueron adultos mayores que tenían un diagnóstico previo de demencia, esquizofrenia, depresión, que era difícil evaluarlos en el momento de la entrevista y que lo teníamos registrado en la base de valoración geriátrica integral durante ese periodo. Y adultos mayores que al momento del estudio bien se encontraban hospitalizados o de viaje en regiones donde no había acceso para poder comunicarse. La población registrada durante agosto 2017 a febrero 2020, antes de la pandemia, teníamos 707 adultos mayores, ¿no? Y se hizo el cálculo de la muestra con un intervalo de confianza de 95% y se calculó una muestra de 183 personas adultas mayores. El muestreo fue no probabilístico. Las variables que se evaluaron fueron todas las variables sociodemográficas y variables geriátricas, funcionalidad para ver cuál era su nivel en actividades de la vida diaria. La parte de salud mental, depresión a través de la escala de Jesabach, que es una escala que se utiliza con gran frecuencia para evaluación de depresión en personas mayores, el trastorno de ansiedad a través de la escala de inventario de preocupación de Pensilvania, que es una escala específica para evaluación en personas mayores, insomnio a través de una pregunta, si había presentado dificultades para dormir en las noches en el transcurso de esta pandemia, y la parte de deterioro cognitivo, si bien es cierto, para hacer la entrevista se excluyeron aquellos que tenían deterioro cognitivo moderado a severo, pero igual se les hizo la entrevista a estos pacientes para ver si había algún grado de deterioro leve o mínimo, ¿no? Y algunos factores estresores, ¿no? Situaciones que las personas mayores manifiestan presentar durante la pandemia por COVID-19. Miedo a enfermarse por COVID, temor a no ser atendido en el hospital, ¿no? Por no haber camas, temor de enfermarse de otra enfermedad, temor a morir solo si se enferma y se hospitaliza, miedo que sus hijos, nietos que salen de casa puedan contagiarse y no poder hacer sus actividades habituales, motivo por el cual no podían salir, ¿no? Entonces, estos cuestionarios fueron previamente validados por opinión de expertos, ¿no? Y este estudio se hizo desde septiembre del 2020 hasta diciembre del 2020, ¿no? Todavía en esa época no teníamos la vacuna, todas las personas estaban en distanciamiento social. El análisis de datos, bueno, se hizo en la versión Stata, los resultados preliminares que estamos haciendo, las variables cuantitativas a través de medias, tendencia central, y se buscó también más adelante de hacer algún tipo de asociación utilizando la prueba del chi cuadrado con un nivel de significancia de un P menos de 0.05. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Cayetano Heredia. Los resultados preliminares que estamos, porque todavía estamos en análisis de esta información, como mencioné, fueron 707 que teníamos en la base de datos de evaluación geriátrica integral durante la pandemia, antes de la pandemia. A estos pacientes se les llamó telefónicamente, 423 no contestaron, se hicieron 4 llamadas, ¿no? Y no contestaron, solo contestaron 284, de los cuales 63 no cumplieron los criterios de inclusión mencionados, y la entrevista se llegó a realizar a 221 personas mayores vía telefónica. Dentro de los primeros resultados, tenemos las características basales de estas personas mayores durante la pandemia, que fue en el año 2020, en este periodo de agosto a diciembre. La edad fue 75.1 años, con un rango de 61 a 93 años. El sexo femenino, 71.79% fueron los que contestaron, 158 personas mayores mujeres. Iletrados de ellos, el 8.68 eran iletrados, primaria 47.49%, católicos el 81.45%. La pregunta si ellos trabajaban antes de la pandemia, el 30.77 de personas mayores trabajaban antes de la pandemia. El tipo de hogar, ¿no? Si vivían solos, vemos que el 7.24 de personas mayores vivían solos, ¿no? Si vivían solo con la pareja, el 15.48, con la familia, el 76.91, y vivían con terceros, 0.49.
Si habían tenido entre septiembre a diciembre COVID, el 12.2 en ese periodo había tenido COVID. Y si habían hospitalizado por COVID, bueno, en ese tiempo el 1.36 se había hospitalizado. En relación a algunos resultados descriptivos que tenemos del estado afectivo, cognitivo y funcional de las personas mayores durante la pandemia, vemos que la funcionalidad evaluado con la escala de Bartel, ¿no? El cual es una escala cuantitativa de 0 a 100 puntos que me mide actividades básicas de la vida diaria. Si se baña solo, si se viste solo, camina solo, va al retrete solo, si sube escaleras solo, ¿no? Y es de 0 a 100 puntos, ¿no? El 24.43 ya tenía algún grado de dependencia, ya sea leve, moderada o severa, ¿no? En esta población. Problemas del sueño, insomnio, nos reportaron que el 50.68 de personas mayores en ese periodo, de septiembre a diciembre, tenían problemas del sueño de insomnio. Depresión a través de la escala de Yesavage, tenía depresión 12.2% y riesgo de depresión un 37.1%. Aproximadamente casi un 40% tenían riesgo o depresión de esta población en ese momento. Ansiedad, con la escala de Pensilvania, el 11.76 presentaba en ese momento un trastorno de ansiedad. Y a pesar que tuvimos que excluir a los que tenían deterioro cognitivo moderado a severo, porque para hacerles la encuesta de depresión y de ansiedad, necesitamos que las personas, por lo menos, sí puedan contestarnos esas preguntas. Pero a pesar de eso, les aplicamos la prueba de Pfeiffer a los que todavía entraron al estudio, y el 9.95 ya tenía un deterioro cognitivo leve. Esto es importante porque nosotros tenemos esta información previa a la pandemia. Previa a la pandemia nosotros tenemos la información de dependencia funcional, sueño, depresión y cómo está la parte cognitiva, ¿no? Porque también sabemos que con el transcurso de los meses de aislamiento, la pandemia puede influir y puede haber un mayor deterioro cognitivo, ¿no? Entonces esto también es un análisis posterior que vamos a ver antes de la pandemia, ¿no? Cuántos tenían deterioro cognitivo y ahora con la pandemia estos pacientes se ha incrementado la parte del deterioro cognitivo, ¿no? Como conclusiones preliminares, lo que podríamos mencionar es que los problemas de salud mental son frecuentes en personas mayores, sobre todo en épocas de pandemia. El trastorno de ansiedad es frecuente en personas mayores y es necesario evaluarlos. Muchas veces no son evaluados, ¿no? Y es un problema de salud mental muy frecuente, ¿no? Y muchas veces esto hace que las personas mayores acudan a diferentes especialistas o que sus enfermedades crónicas no sean controladas, como la hipertensión arterial. Las personas mayores necesitan ser evaluadas integralmente, no solamente ver la parte física de sus enfermedades crónicas, sino la parte mental. Es necesario evaluarlas y seguirlas. Es necesario seguir realizando investigación en esta población, los cuales hemos visto en la pandemia son los más afectados y son los menos incluidos en estudios de investigación, sobre todo en ensayos clínicos, ¿no? Para, de alguna otra manera, poder proponer intervenciones a futuros, ¿no? Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias a Tania Tello y creo que sí podemos retornar ahora con el doctor José Cabrejos. Buenas tardes. A ver, no sé si ya me permite la opción compartir, por favor. Disculpen que la cámara no sé por qué. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Muy buenas tardes. Sí, así es, sí se ve. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados representantes científicos de esta mesa de trabajo. Voy a exponer un tema que ya venimos desarrollando desde agosto del 2020 en la Universidad Nacional de Trujillo, donde pertenezco, y que ha impulsado el fortalecimiento de un instituto de investigación multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. En ese proceso constructivo nos encontramos, ¿no? Entonces, el tema de hoy es por qué se debe dar la importancia de la investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria en la universidad. Maturana, ya creo que todos conocemos mucho de él, nos señalaba que antes de pensar qué sistema educativo queremos, tenemos que pensar qué tipo de país queremos. Muchas veces cuando enfocamos todo a un reduccionismo puro, estadístico, matemático, de tipo comprobación, nos quedamos en ese pensamiento reduccionista
pero también si nos vamos al otro lado, solamente al aspecto cualitativo, histórico-social, nos quedamos en nada demostrativo, netamente objetivo, y muchas veces se puede caer en subjetividades. Realmente lo que tenemos que lograr es valores de convivencia democrática, conductas colaborativas y sobre todo la creación de conciencia social. Entonces hemos visto que durante mucho tiempo en nuestras universidades se ha arraigado con fuerza en gran cantidad de nuestras universidades y muchas de las escuelas el enfoque empírico neopositivista, ¿no? La demostración cuantitativa, estadística, la demostración inferencial, ¿no? Las pruebas de hipótesis, pero también tenemos otro grupo de escuelas en las universidades que trabajan con investigación de tipo cualitativo, ¿no? El enfoque histórico-social. Y muchas veces vemos este divorcio como que entre uno y otro dice, yo soy ciencia, tú no eres ciencia. No, yo profundizo más, tú no profundizas más. Yo veo situaciones fenomenológicas, tú no las miras. Y realmente lo que debemos buscar es la construcción de diálogos, de puentes, porque la verdad tiene distintas perspectivas según como la veamos, y no existe un solo principio que señale la veracidad de algo. Es decir, tenemos distintos enfoques de la realidad. Y esto nos lo ha demostrado la pandemia, ¿no? El shock global provocado por la pandemia, como muy bien lo han señalado mis antecesores, pues señala y requiere una complementariedad entre el desarrollo tecnoeconómico, el desarrollo humano y sostenible, ¿no? Y sobre todo nos ha mostrado una vulnerabilidad del sistema económico y de las políticas públicas, sistema de salud, educación a distancia, mercado laboral, sesgos en las políticas macroeconómicas, miopía en el uso del territorio, mirando territorio como si fuese solamente un área geográfica, cuando es un espacio antropológico social, y obviamente miopía en el uso del territorio, como hemos señalado, modelo energético, y una falta de visión prospectiva y gestión estratégica por escenarios. Entonces, el mundo se mueve en una interfase, una ciencia política pública, en de distintos elementos que van desde la biodiversidad de los servicios y ecosistemas hasta el mismo acceso al agua, al aire limpio, la pobreza, igualdad, equidad, seguridad alimentaria, y toda una serie de elementos que nos permiten mirar una perspectiva hacia el futuro que no puede ser vista desde un solo enfoque, sino desde múltiples enfoques, como Edgar Morin decía, el método del no método. Entonces, normalmente, muy cotidianamente nos hemos acostumbrado a la investigación con enfoque unidisciplinario, y si nos vamos al campo, el que a mí me compete como médico, decimos los médicos investigamos la pandemia y le vamos a investigar desde el aspecto biomédico nada más, y vamos a hablar de su cura, vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar de los fenómenos y procesos y complicaciones, pero podríamos ir más allá y plantear ya un enfoque de tipo multidisciplinario, ¿no? Que consultando a distintas disciplinas auxiliares, ¿no? Este enfoque que consulta a distintas disciplinas auxiliares, comenzamos a mirar, ya voy a seguir investigando acerca de pandemia, pero voy a tener el concurso de biólogos, sociólogos, estadísticos y antropólogos, pero sin perder mi propia mirada biomédica. Pero podemos dar otro paso mayor, y ese otro paso mayor nos permite señalar ya un trabajo multidisciplinario, donde todas las miradas, desde distintos puntos de vista, miran el mismo problema, la misma realidad, y obviamente cada una de su perspectiva plantea pues una visión de la medicina, biología, antropología, sociología, estadística y otros. Pero podemos seguir dando más pasos y podemos hablar de interdisciplinaridad y generar un grupo de trabajo donde logremos que haya diálogos entre los enfoques empírico no positivista y los históricos sociales para plantear investigaciones que tengan, por ejemplo, enfoques mixtos o investigaciones que sean de tipo empotradas, que nos permitan mirar un poco más allá lo que solamente se miraría desde un solo y único enfoque. Pero podríamos lograr algo más, que es la transdisciplina, y lograr que generar espacios metodológicos nuevos con nuevos métodos que no necesariamente tienen que ser los tradicionales, sino generar un constructo, como decía Edgar Morin, señalaba así, el método del no método, constructos en una investigación con pensamiento complejo, que sea mucho más hermenéutica, mucho más simbólica, que nos permita mirar realmente las distintas aristas. Y esto no es un invento, esto ya está señalado más de una vez en escritos de Edgar Morin, está señalado más de una vez en distintos puntos de vista, y en Europa se ha avanzado mucho en ello. En ese espacio es que separamos esta multidisciplina, que es el enfoque de distinta disciplina,
la interdisciplina, que es considerar el mismo tema, el marco de diálogo entre diferentes disciplinas, y la transdisciplina, que es un nuevo enfoque, una nueva metodología del diálogo de las disciplinas. Y entonces es donde se planteó, nosotros planteamos la creación, el constructo y la formación de un Instituto de Investigación y Desarrollo plasmado en nuestro estatuto, ¿no?, de carácter multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, que genere desde la célula básica, que es el grupo de investigación, al constructo y el diálogo entre los centros de investigaciones, independientemente de las facultades que sean. Nosotros tenemos 13 facultades, y la creación de institutos de investigación, pero que tengan este enfoque multidisciplinar, no de una facultad, sino interfacultativos, que nos permita generar una visión prospectiva hacia el futuro. Y es que nosotros señalábamos que hay una importancia de los institutos de investigación y desarrollo en la educación universitaria, porque primero que promueve la investigación saludable, dedicación, productividad, libera ese enfoque reduccionista y también da una amplia mirada a la educación a través de la investigación, nos orienta a la perspectiva a la creación de futuros, desarrolla el pensamiento sistémico y crítico, favorece el trabajo en equipo y solidaridad, que es fundamental en el desarrollo profesional, el trabajo en equipo y la solidaridad, genera espacios de interacción nacional e internacional en redes y focaliza los fondos de inversión en investigación de impacto. Lograr investigaciones de impacto es algo que tiene que apuntar la universidad. No solamente tener publicaciones, está bien, en rankings, pero ¿cuántas de esas publicaciones tienen impacto social? ¿Cuántas de ellas hacen constructo y cambios en la realidad? Y eso es lo que se busca a través del diálogo entre los distintos enfoques de investigación. Esto ha sido parte de ese constructo, la creación del reglamento de la dirección de institutos, el reglamento de los centros, institutos y redes, y la innovación presentada, que es una red de investigación e innovación multidisciplinaria estudiantil, que actualmente es conformada por estudiantes de pregrado y posgrado de las 13 distintas facultades y que van generando esta necesidad de desarrollo. Estamos viendo, esta es la estructura de la dirección del Instituto de Investigación y Desarrollo, en toda su estructura tabla, y, lógicamente, la formación de grupos, centros e institutos de investigación, partiendo desde el grupo como célula básica hasta la creación del marco de instituto, que crea luego las redes de investigación que pueden ser interuniversitarias. Acá tenemos mejor esquemáticamente los grupos de investigación conformando los centros de investigación, luego estos a su vez conforman los institutos de investigación que contribuyen al desarrollo de innovación, tecnología, investigación, innovación y tecnologías en la universidad. Y esta es la estructura de la red estudiantil, de la red de investigación e innovación multidisciplinaria estudiantil, que desarrolla bajo un criterio de investigación formativa también la formación en investigación final a través de unidades de mentoría. Esto es un poco lo que quería compartir, este desarrollo de esta red estudiantil de investigación basada en pensamiento complejo, mirada de distintas realidades y creando una red macro, si es posible, a nivel de las universidades. Esto quería compartir en la tarde, concluyendo que estamos frente a una realidad compleja que debe ser analizada de distintos enfoques. Se hace necesario el diálogo de disciplinas a través de la investigación para la formación del pensamiento crítico. El análisis y pensamiento crítico son inherentes a la formación universitaria y la formación en competencias socioformativas resulta vital justamente para Latinoamérica y el desarrollo de nuestras universidades. Les agradezco mucho por su atención. Disculpen el problema en la cámara que no he podido mostrar mi rostro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Cabrejos. Las 4 exposiciones han sido expuestas dentro del tiempo que se les ha otorgado. Ahora pasamos a la ronda de preguntas por el chat. Aquí he visto una. Tienen 4 minutos los expositores, ponentes, para poder responder las preguntas. Aquí hay una, me parece que esta es para la, sí, para Nélida. Buen día, Rosana México de Carhuaz, o de Carhuaz. Buen día, ¿cuál fue el tipo de evaluación que se utilizó en los docentes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para verificar sus competencias? ¿Qué tipo de tecnologías de la información y comunicación se usaron con mayor efectividad? Muchas gracias. Buenas tardes. La pregunta. Sí. Muchas gracias por la pregunta, Rosana. Sí, en el caso del estudio, nosotros
tuvimos el marco referencial europeo para la competencia digital de los educadores de DICCOMP Edu. Cabe destacar que entre las dimensiones que se establece para este marco referencial involucra el compromiso, y dentro de este, por ejemplo, el tema de la comunicación organizativa, la colaboración profesional, la práctica reflexiva y el desarrollo profesional, ¿no? dentro de esa esfera. Asimismo, para el otro bloque, que era contenidos digitales, estaba enfocado a la selección, creación y modificación y protección, gestión e intercambio. En el caso de enseñanza y aprendizaje, hacía alusión a la enseñanza, la orientación y el apoyo en el aprendizaje colaborativo y el autorregulado. Por su parte, para la evaluación y la retroalimentación, veíamos las estrategias de evaluación analíticas de aprendizaje y la retroalimentación, programación y toma de decisiones, que es parte de este bloque. Para el caso de empoderamiento de los estudiantes, se veía, por ejemplo, el tema de la accesibilidad e inclusión, la personalización y el compromiso activo de los estudiantes con su propio aprendizaje. Y en el último bloque, que era el desarrollo de competencia digital de los estudiantes, el tema de la información y la alfabetización mediática, comunicación, creación de contenido, uso responsable y solución de problemas, ¿no? Entonces, el documento con el cual basamos el tema de la evaluación de los docentes para el tema de las competencias digitales fue el documento del Marco Europeo de la Competencia Digital de los Educadores, ¿no? Que es el instrumento de la metodología del DICCOMP Edu. ¿Qué tipo de TICs se usaron con mayor efectividad? Específicamente nosotros no vimos el tema de efectividad en el estudio. Fue un estudio diagnóstico, pero sí nos permitió tener el marco referencial de cuáles eran las herramientas digitales más usadas, ¿no? Y entre estas vimos que figuró de manera muy relevante el tema de las presentaciones, ¿no? Al inicio, la gran mayoría de los docentes utilizaban herramientas solamente de intercambio a través del uso de las PowerPoint, en algunos casos de presentaciones tipo Prezi, de presentaciones a través del Google, que también se tienen los PPTs del Google, en el cual pueden no solamente una persona ir actualizando la información, sino que en tiempo real también pueden actualizar con otros usuarios en tiempo real. Y creo que esta ha sido una de las herramientas que al mismo tiempo les ha dado la facilidad también para que los estudiantes, cuando realicen sus actividades, sean muy prácticos y dinámicos al momento de realizar el trabajo colaborativo, ¿no? Que era un detalle que veíamos muy interesante, que si bien era una preocupación de docentes al inicio, sobre todo porque ellos mismos decían, ¿no? La experiencia presencial que se tenía, cuando a veces habían trabajos de grupo, solamente unos cuantos participaban y había un significativo número de estudiantes que apoyaban, pero de repente no con el mismo compromiso, ¿no? Entonces, el hecho de fortalecer estas competencias en los docentes, ya en la fase de implementación de las acciones de mejora, sí hemos visto que, por ejemplo, estas herramientas han sido de mucha utilidad, ¿no? El tema, por ejemplo, de las pizarras electrónicas también ha sido una estrategia muy interesante, sobre todo porque, como conocemos, hay un cierto perfil para estudiantes de pregrado y otro tanto para el de posgrado, ¿no? Uno de los retos que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de posgrado son las especialistas. Enfermeras, por ejemplo, en el campo particular donde yo estoy con enfermeras especialistas, donde están realizando ¿no? sus actividades académicas, y en este caso con el tema de la semipresencialidad, a veces ¿no? Era todo un reto para poderlas conectar. Algunas estaban posguardia, obviamente con el cansancio de por medio, pero las habilidades que han generado también otro vinculante, y creo que es una lección aprendida, el tema de la creatividad para los docentes, ¿no? Cómo establecer el uso, por ejemplo, de las pizarras, y a través de lo cual cada uno va construyendo el conocimiento, independiente a un momento que obviamente puede haber propio de un marco teórico que dé el profesional, pero esa gama de posibilidades que se presta en este escenario,
para, para el desarrollo de las actividades académicas muy vinculante en este caso con las competencias digitales de los profesionales, ¿no? En el caso de pregrado, la dinámica es que ellos más bien van a la velocidad de la luz en las tecnologías y los docentes no podemos distar de ese avance, ¿no? Ellos pueden venir con toda una serie de inquietudes y la participación, la focalización del estudiante va a estar muy vinculado también en esta creatividad que tenga el docente en este quehacer de construcción de materiales para el desarrollo académico. Muchas gracias, Rosana. Espero haber dado atención a tu consulta. Gracias, Nélida. Mientras se animan a hacer preguntas, me pueda permitir preguntar a Maribel Díaz en el tema que ha tocado sobre enfermería en la acción climática mundial. Si es que, y dentro del marco del problema de investigación-acción, ¿cuál es si han visto porque hablaba en su exposición sobre la necesidad de la asociatividad, ¿no? de interinstitucionalidad en cuanto a redes, por ejemplo, a la red de gestión integral de riesgos y desastres y cambio climático, que es una red de universidades a nivel nacional y a nivel internacional. Si en esta perspectiva se inscribe el rol o el fundamental de la enfermería en el tema que ha expuesto usted, Maribel Díaz. Sí, buenas tardes, Dani. Bueno, obviamente para atender al cambio climático no es función de un solo tipo de profesionales, ¿no? Ya por ejemplo, los ingenieros forestales han dado bastante camino hacia esto, ¿no? Pero justamente el doctor José Cabrejo nos hablaba de la múltiple y la transdisciplinaridad. Entonces, el trabajo para cambio climático aborda todas esas dimensiones y aborda pues el poder trabajar unidos en pro de la acción climática, ¿no? A nivel personal, he podido trabajar en algunas instituciones que han podido trabajar a nivel de redes, como por ejemplo con ONGs que han trabajado con el Ministerio de Agricultura, con el CERNAN, con el INRENA, y se ha podido hacer un trabajo para mejorar o para superar zonas degradadas de acá de Lambayeque, como eran las zonas que fueron taladas en el Santuario Histórico del Bosque de Pomac, ¿no? Entonces, al inicio, el hecho de que las estudiantes de enfermería puedan ingresar a trabajar esas temáticas era romper paradigmas, ¿no? Hasta que poco a poco pues se fue viendo de que era interesante ver cómo la calidad de aire también influye en la salud de las personas, ¿no? Entonces nos interesamos mucho por el tema de las cocinas mejoradas para que podamos evaluar todo lo que es salud respiratoria, ¿no? Entonces empezó una serie de investigaciones y a raíz de eso, pues ya cada vez enfermería está teniendo más luz de que este tema es muy importante para nosotros como trabajadores de la salud. Y bueno, está abierta la posibilidad a seguir trabajando en redes, a unirnos con otro tipo de profesionales. Algunas veces lo hicimos con estudiantes de Derecho, también con estudiantes de enfermería de otras escuelas profesionales, de otras universidades. Y bueno, se tiene esa idea, ¿no? De que el trabajo es, pues, no de un profesional, sino de varios, ¿no? Y en redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel, por tu respuesta. Aquí hay una pregunta de Carlos Pineda. Felicito al doctor José Cabrejo por su iniciativa. ¿Cómo se ha manejado la normativa o reglamentación institucional para asegurar los compromisos de cada uno de los integrantes en su respectiva categoría? Muchísimas gracias por la pregunta, Carlos Pineda. Bien, uno de los principios fundamentales de la universidad justamente es la universalidad, algo que difícilmente ingresa en el pensamiento de nuestros colegas docentes porque muchas veces nos quedamos en el paradigma del status quo, o sea, no queremos romper el paradigma en el que hemos sido formados.
Entonces, partiendo del principio de que el futuro no se espera ni se predice, el futuro se crea, y ese futuro que para nosotros es un futuro, en el Perú ya es un presente y pasado para Europa y muchos países que han desarrollado este tipo de investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, es que nosotros más o menos en agosto del 2020 presentamos dentro del proceso de reforma estatutaria la definición primero del marco normativo para que esté dentro del estatuto reformado de la universidad. Y eso fue aprobado a fines del año 2020. Luego así, con ese marco normativo, presentamos ya los reglamentos dentro de ese marco normativo del estatuto para que esto se adapte dentro de la normativa propia institucional aprobada por resolución de Consejo Universitario. Y esta aprobación no fue tan fácil, demoró cerca de un año porque obviamente hubieron personas que no les quedaba el enfoque de por qué perder mi enfoque netamente cuantitativo o por qué perder mi enfoque netamente cualitativo. Entonces es difícil, no es fácil, no es sencillo. Luego hemos seguido un proceso de lucha, pero aún así trabajamos como una labor de tipo hormiga, paso a paso, tratando de motivar, porque muchas veces hay más bonos por publicación, más incentivos por publicación que por el desarrollo de investigaciones, y mucho más si hablamos de investigaciones con enfoque multi, inter o transdisciplinario, porque las personas muchas veces cuando no conocen algo, lo desconocen y lo niegan, no lo intentan conocer. Entonces, a veces podemos hacer una investigación interdisciplinaria y ponemos un jurado y dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea, si yo estoy acostumbrado pues a hipótesis, estadística, dirá, no entiendo nada, y el otro que diga, yo no utilizo ni hipótesis ni estadística, tampoco entiendo nada. Entonces, es todo un proceso de transformación que está demorando, reconozco, desde el año 2020, miren, ya llevamos 2 años, es lento, progresivo, pero quizás lo que nos falló es generar una serie de estímulos o incentivos extrínsecos para, digamos, promover la formación de los grupos, centros e institutos de investigación. Teniendo en cuenta todo ello, este es el marco que tenemos. Está en el estatuto y está en los reglamentos aprobados por Consejo Universitario. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, José. Hay una pregunta también de Rosana México para sí, Tania Tello. Me pareció interesante su ponencia sobre una de las áreas, los adultos mayores, que es lo cognitivo. ¿Hubo quizás un creciente deterioro cognitivo durante la pandemia por la falta de actividad, ya que estuvieron la mayor parte dentro de sus casas? Claro, esa es una de las preguntas de investigación que la vamos a resolver. Estamos en análisis preliminar. De estos pacientes, antes de la pandemia, pues tenemos justamente esa valoración cognitiva, afectiva, social, performance físico y otras variables de las personas mayores. Y de los 282 adultos mayores que se les hizo durante la pandemia, que son los mismos, entonces vamos a comparar justamente eso, ver antes de la pandemia cómo estaba el nivel cognitivo y durante la pandemia, que es aproximadamente de marzo a diciembre, que han pasado más o menos 6 meses, ver si en esos 6 meses, ¿no?, ha habido algún cambio en el nivel cognitivo o en conducta también, ¿no?, de la parte cognitiva. Si bien es cierto, para yo poder evaluar el cambio cognitivo en personas mayores, normalmente el periodo es un poco más largo, ¿no?, que puede ser 1 año, 2 años, ¿no? Y obviamente ver otros factores que tenga esta persona mayor, la multimorbilidad, otros factores más que influyen en esto. Pero sí, es una de las preguntas y es algo que sí lo vamos a hacer el análisis de la información y probablemente en el transcurso de los meses pues ya lo tengamos publicado esa duda, esa pregunta que nos está haciendo la profesional en estos momentos, ¿no? Muchas gracias. También tenemos otra pregunta para Maribel Díaz. ¿Es nuevo el tema sobre cambio climático? ¿Cuál es la prioridad para atender en las regiones del Perú? Bueno, el cambio climático, como hemos visto, ya está causando estragos en la salud de las personas. Y bueno, algo que ya generalmente pues llama la atención mucho son las enfermedades metaxénicas, como el dengue, la chikungunya, el Zika, que ya pues hay bastante información sobre eso, hay bastante interés y que ha dado pie justamente a que el sector salud se interese por lo que es el cambio climático. Ese sería el primero. Luego hay otro problema que también está latente, pero que quizás no es conocido, que es el bajo peso al nacer, ya que las madres que cocinan a fuego abierto con leña, ¿no? Pues inhalan estos gases y estos se van a la placenta y hacen pues que la perfusión sanguínea
a nivel intrauterino pues sea menor y los niños nacen pues más pequeñitos, ¿no? Lo que ya trae como consecuencia pues la desnutrición desde recién nacidos, entonces puede llegarse a una desnutrición crónica. Luego otro problema también que es muy importante a resaltar es la alta incidencia de radiación ultravioleta que puede traer como consecuencia pues cáncer de piel, ¿no? Y estamos expuestos porque justamente el cambio climático ha hecho que el Perú sea muy vulnerable a este tipo de cambios a nivel de radiación. Y luego, otro punto que me parece importante es los desastres que ha ocasionado, como el fenómeno del niño costero en el 2017, que trajo justamente pues, las inundaciones acá en el norte, no Piura, Lambayeque, fueron muy afectados, y eso trae pues no solamente problemas en la agricultura, sino también problemas de salud, en el que hay que destacar la salud mental, ¿no? Las personas y algunos estudios que hemos realizado que les afecta mucho el hecho de que puedan perder sus tierras o que se enfermen en esos periodos, que pierdan sus pertenencias, y también luego pues hay eventos de malaria o de dengue, ¿no? que les complica también la situación. Esos son para mí los más importantes efectos del cambio climático en la salud a nivel de Perú. Gracias. Muchísimas gracias, Maribel. Me permito hacer una pregunta a Nélida sobre el tema de competencias digitales, porque interesante, ellos han hecho una investigación antes de la pandemia. Dada la heterogeneidad en este tema de competencias digitales en las universidades del Perú, ¿cuál es lo significativo del antes y después, en el caso de la Cayetano Heredia, en el caso, o sea, en los docentes, en las competencias digitales de los docentes de esta universidad? Agradezco la pregunta. Sí, uno de los retos que nosotros tenemos en el grupo de investigación es evaluar el después, ¿no? Lo que hemos visto en gran medida ha sido en el periodo de transición. El proyecto lo elaboramos antes de la pandemia, fue aprobado en ese escenario, y nuestro marco de recolección de información fue justo en este periodo de transición, cuando se activaron el sistema de la emergencia sanitaria. Y en tal sentido, nosotros como grupo de investigación lo que estamos viendo es ahora, después de este periodo de tiempo, con las estrategias que se han implementado, el compromiso es ahora ver cuál ha sido el impacto, ¿no? Que es otro de los aspectos que tenemos dentro de la línea de desarrollo, porque nosotros recolectamos información entre marzo y junio del 2020, ¿no? Justo se detectaron estas necesidades, y lo interesante dentro de la propuesta es que sin avisorarlo nos permitió estar como que preparados para lo que iba a acontecer, ¿no? Porque en gran medida nos permitió tomar medidas de manera oportuna en coordinación con las áreas institucionales. Creo que en el marco de la pregunta, una de los aspectos favorables era que la particularidad de los hallazgos que se encontraban y tener la interacción con las facultades para que no solamente a nivel institucional se identificaran las necesidades, sino que al mismo tiempo estas se pudieran abordar desde la realidad propia de las facultades, fue algo que fortaleció este proceso. En este contexto, el levantamiento de información de estas competencias, si bien fue a nivel electrónico, y tratamos de sensibilizar para captar mayor cantidad de profesionales en la participación también, por ejemplo, en la totalidad. Sin embargo, son algunas de las lecciones aprendidas que tenemos en cuenta para esta siguiente fase, ¿no? Y como reitero, todavía no tenemos el comparativo, esperamos si dentro del grupo lo tenemos proyectado como una necesidad para poder ver, porque nosotros nos habíamos quedado solo hasta las medidas de directrices para poder fortalecer los hallazgos que se encontraron, ¿no? Pero dentro del área de tecnologías de la universidad,
también se ha considerado esta necesidad, ¿no? Para poder evaluar y realmente medir el impacto. En tal sentido, es uno de los pendientes que todavía tenemos en el equipo. Pero lo interesante de esto en el marco referencial es que nos permite desarrollar una línea de investigación, ¿no? Que es necesaria de tenerla en cuenta, sobre todo porque el abordaje para las actividades académicas, ya con el contexto de pandemia, ya no es solo a nivel de actividades presenciales, sino que se avisora a un futuro con actividades también de tipo semipresencial, motivo por el cual muchas instituciones están tratando de hacer también sus actualizaciones curriculares en esta línea. Entonces creo que es un marco interesante a tener en cuenta, sobre todo para el abordaje pedagógico, no solo a nivel institucional, sino de las diversas casas de formación superior, ¿no? Gracias, Dani. Muchas gracias también. No hay más preguntas. No sé si le pasamos con Catherine, nuestra anfitriona. Así es, muchísimas gracias a todos. Creo que ya hemos dado por finalizado esta mesa. Gracias a los ponentes, a los 4 ponentes que nos han estado compartiendo sus investigaciones, y a ti, Dani, por ser el moderador de esta sala. Que tengan un muy buen día. Esta mesa está siendo compartida en Facebook, así que lo pueden ver cuantas veces quieran en nuestro Facebook, Red Peruana de Universidades. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.